Espera un Sí, poco profe, más. se escucha. Perfecto. ¿Alguna consulta o algo antes de que empecemos? Profe, Sí. ¿usted va hoy a comentar acerca de cada proyecto de cada grupo o simplemente seguirá con la Sí. clase? No, vamos a comentar y vamos a comentar la clase. Por eso todos se tienen que juntar con el micrófono. Todos van a tener que participar. Yo sé que es una época complicada, pero bueno, hay cosas que tienen que seguir, ¿no es cierto? Y por lo menos durante estas 2 horas la idea es que también tengan un respiro de las noticias y del resto de las cuestiones. Pero sí, vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar ahora, vamos a empezar ahora. ¿Alguna otra consulta o algo? ¿Comentario o algo? Simplemente para ver. Erwin, ¿escuchas? Erwin. Sí, profesor, lo escucho. ¿Me escucha usted a mí? Perfecto. Sí, 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 sí. Sí, Perfecto. porque vamos a hablar también de tu trabajo. Damar, ¿escuchas? Damar, Sí, sí, maestro, perfectamente. Y perfecto. usted a mí, bien. Sí, sí, bien, bien. Irati, Sí, profesor, lo Irati, escucho. perfecto, buenísimo. Ana Camila, ¿me escuchas? Ana Camila, Sí, profe. perfecto. Cristal, ¿me escuchas? Cristal, Cristal, ¿me escuchas? Sí, profe. Perfecto, buenísimo. Darnis, ¿me escuchas? Sí, profesor. Buenísimo. Ashley, ¿me escuchas? Sí, profesor. Naspar, ¿me escuchas? Sí. Oscar, ¿me escuchas? Oscar, Por supuesto, profe. Erika, ¿me escuchas? Sí. Perfecto. Ana Lisbeth, ¿me escuchas? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a discutir todos los trabajos. Lo que yo hice fue, todos los trabajos que presentaron los vamos a discutir. Ahora, cuando empecemos a hablar de los trabajos, se van a conectar con el micrófono la gente que eh, del trabajo de que, digamos, correspondiente a cada uno de los trabajos. Lo que yo espero y les digo es que escuchen y participen, aunque no sean sus trabajos, porque todos los temas que yo estoy tocando son temas relevantes a cada uno. ¿Ok? Son temas que son relevantes para todo el curso, no únicamente para ese grupo. Esto quiero que quede muy en claro. Vuelvo a repetir, yo sé que es una época muy compleja, lo entiendo perfectamente, con mucha incertidumbre, con muchos cambios, con muchas cuestiones también complejas, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Nosotros aquí en Israel ya hace
Empezamos la cuarentena mucho antes que ustedes, así que hace bastante que estamos en cuarentena. Acá los números también son muy preocupantes. Aquí son un poco más estrictos que en República Dominicana, pero bueno, porque también el contexto es distinto. Pero con esto quiero decir que entiendo perfectamente la situación y bueno, la idea es, pese a eso, continuar. Bueno, vamos a comenzar. La idea es justamente basarnos en el tema de oportunidad de negocios y vamos a discutir y comentar cada uno de los trabajos que se presentaron la vez anterior. No voy a entrar en detalle con cada uno, pero sí me gustaría marcar cuestiones que, digamos, a mí me parece importante que ustedes consideren para bien y para mal, y digamos, bueno, también utilizar esto como una forma para explicar otras cuestiones que a veces en el trabajo resultan más difíciles de explicar. Lo que yo quiero que quede claro para todo el mundo es que oportunidades de negocios es ganar dinero con un proyecto que soluciona un problema o que mejore el tratamiento de un tema. Es decir, puede ser, y esto lo discutimos varias veces, puede ser que ya exista una solución a este problema. Ahora, nuestra solución o nuestra forma de ver las posibilidades, digamos, mejoran justamente estas soluciones. Ahora, el otro punto, digamos, y lo vuelvo a aclarar, tiene que quedar en claro que la idea es ganar dinero, ¿ok? Esto tiene que ser bien claro. Hay que ganar dinero. Oportunidades de negocio significa ganar dinero. Nosotros no estamos pensando únicamente en una solución que económicamente no sea viable. Y yo les quiero decir algo. Sobre este tema hay varias discusiones desde distintos ámbitos. Muchas veces se consideran que las buenas intenciones, si no existe una ganancia, muchas veces son más difícil de llevarlas a la práctica, ¿no es cierto? Básicamente por el tema de las motivaciones, es decir, qué es lo que va a llevar a una persona a hacer las cosas mejor de lo que las está haciendo ahora. Y básicamente que haya una motivación, que haya una ganancia, que haya una conveniencia. No es únicamente un tema de altruismo. Así que con esto quiero dejar en claro que no es algo superficial, sino que también existen discusiones filosóficas sobre el tema de lo que significa ganar dinero, ¿no es cierto? Por lo menos para encontrar ciertas soluciones. Ahora, en lo que va a nuestra asignatura, oportunidades de negocio significa ganar dinero con un proyecto, ¿ok? Si con el proyecto no queda claro cómo ganar dinero, entonces ahí tenemos un problema. Tal vez habría que llamarlo de otra manera, pero no oportunidad de negocios. Voy a empezar con el trabajo de Darnis Pineda y Naspar. ¿Me escuchan ustedes? Naspar. Sí, Sí, profe. correcto. Perfecto, y Darnis. Bueno, ustedes presentaron, como lo ven en el PowerPoint, un trabajo conjunto entre el gobierno dominicano y una empresa china para la creación del programa que ustedes consideran Iluminando Hogares, es decir, para la utilización de energía solar. Acá hay un tema que realmente ustedes tienen razón y que me parece muy importante, que es el tema de la energía. No podemos vivir sin energía. Yo se los comenté la vez anterior que si bien en Israel estamos en cuarentena, hay ciertos rubros que están considerados como de emergencia, es decir, que no podemos vivir sin justamente el tema de energía y todo el tema tecnológico. Ahora, hay un tema y hay una diferencia clara
entre lo que es la energía solar de los paneles solares. En China se fabrican los paneles solares. La energía solar, es decir, la tecnología que permite esa traducción, es un tema un poco más complejo. Ahora, igualmente me parece bien el proyecto, hacerlo llegar a las casas. Existe ahí un marco de oportunidades que todavía no se está utilizando como corresponde. Ahora, hay que, en el proyecto, no queda claro cómo van a ganar dinero, ¿ok? En el proyecto que ustedes me pusieron no queda claro cómo piensan ganar dinero con el proyecto, y esa es una de las características que nosotros vimos, ¿no es cierto? Uno de los ejercicios fue justamente pensar quién va a pagar por nuestro servicio. Y yo les pongo que hay que analizar los costos de producir energía, ¿no es cierto? Ese es un tema para ver quién realmente puede financiar. Piensen en las familias dominicanas, yo no sé qué cantidad de mercado hay para este tipo de energías. El otro tema es no queda claro qué es lo que ustedes están creando, si es únicamente una intermediación o están creando un proyecto nuevo, una empresa nueva, algo nuevo. Es decir, lo vamos a ver con otros ejercicios, con otros de los ejercicios, donde, por ejemplo, ellos están creando una empresa. En esta empresa no queda claro cuál sería, digamos, La función. la función, exactamente. Es decir, estamos hablando de una empresa, estamos hablando únicamente de mediación, estamos hablando de que se va a crear un producto nuevo, ¿qué es lo que se está creando con esto, ¿no es cierto? Entonces, Okay. mi recomendación, porque yo igualmente lo veo con muy buenos ojos esto, yo personalmente estoy participando ahora en un negocio, en una oportunidad de negocios entre Asia y América Latina y América Central, ¿no es cierto?, con el tema de energía, así que yo lo veo realmente con mucho interés. Ahora, mi recomendación es, ¿por qué no tratar de generar energía renovable para sectores económicos? Ustedes siempre hablan de las zonas francas. Las zonas francas necesitan energía. ¿Por qué no generar energía renovable justamente para estos sectores? Yo puse el tema de hoteles, ¿no es cierto? El tema del turismo. Ahora, bueno, ustedes saben, con el tema del coronavirus habrá que ver qué pasa con el sector hotelero, el sector turístico, pero puede ser justamente un momento de oportunidades, justamente por la necesidad de bajar costos, ¿ok? Justamente por la necesidad de bajar costos. Ahora, acá, si ustedes generan esto, lo que ustedes hacen es crear una empresa que se puede llegar a encargar de adaptar estas tecnologías, es decir, no únicamente mediar, sino adaptar o Brindar el traducir, servicio. si ustedes quieren, tecnología que está funcionando en nuestros lados, manteniéndolos actualizados e incluyéndolos. Ahora, coméntenme si se quedó claro, si tienen algún comentario o algo. Sí, quedó claro. Profesor, yo. Ok. Sí. Mi nombre es Erika, yo no soy parte de ese grupo, pero noté que usted estaba como que diciendo que en el trabajo que ellos mandaron no estaba claro la forma en la que ellos iban a generar ganancias. Pero según yo busqué ahora mismo el ejercicio, usted no lo pidió. Por eso, al menos, o sea, por eso no lo pusimos. El ejercicio que usted puso era sobre decir la idea general, si era joint venture, exportación, el objetivo, conveniencia y los partners y las etapas, pero no nos pidió la ganancia, por eso no la incluimos. Pero sí. te podemos mandar para la próxima. Claro, no, igualmente es verdad, tiene razón. Ahora, hay proyectos donde yo puedo pensar o puedo entender quién puede ganar dinero. En el caso de este trabajo que acabé de comentar, de Naspar y de Arnis, no queda claro. Es decir,
Yo creo que hace falta ahí un trabajo y por eso mi recomendación para sectores. Es decir, después el modelo de económico se verá si se vende la energía a la empresa a la empresa de electricidad o se vende directamente a el sector que lo va a comprar o al consumidor final. En el caso no quedó claro, por eso lo comenté. Es decir, no hace falta que ustedes pongan, porque es verdad, no estaba como las indicaciones, pero no queda claro ahí cuál sería la conveniencia económica. Por eso puse que hay que analizar costos, ¿no es cierto? Sí, Ok, Naspar, dime. profesor, ahora sí. ¿Quedó claro, Naspar? Sí. Ok. A mí en forma personal me interesa, yo en este momento estoy trabajando, investigando y trabajando en un proyecto de oportunidades de negocios con el tema de la energía. Ustedes me van a preguntar por qué, porque considero que es un tema estratégico en América Latina, es decir, América Latina tiene que crecer económicamente, para crecer económicamente necesita energía, y hay un problema en la utilización, por eso hay muchos cortes, etcétera, 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 cuestiones que ya podrían ser solucionadas. Y frente ahora, por ejemplo, con el tema de el coronavirus, si hay un sector que no se puede tocar y que es imprescindible, es justamente el de energía. Así que para mí está bien, simplemente ahí hay que pensarlo, ¿no es cierto? Hay que ver, hay que analizar quién sería un sector que estaría, que vería esto como una inversión, es decir, que les permitiría bajar los costos. Bueno, si está claro, entonces la idea es que vayamos al próximo. Ana Lisbeth, Evelyn Pérez, Scarlett Evangelista y Albert. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, ustedes plantean un trabajo muy interesante con Dubái, que es el tema de la policía o esta estación de policía inteligente. Acá el tema de la seguridad Sí, es una de profesor. las de los aspectos que realmente se puede trabajar con Dubái, que ellos trabajan muy bien, incluyeron muy bien el tema de tecnología. Hay mucho para hacer sobre eso en América Latina en forma general. El tema, acá hay un tema que lo vamos a ver hoy, que es el tema de un poco los ecosistemas, es decir, Dubái no es una democracia y entonces ellos se pueden dar el lujo de, si ustedes quieren, preocuparse más por la seguridad que por las libertades individuales. Yo no sé si República Dominicana podría, o América Latina podría llegar a hacer eso, pero igualmente me parece un tema que sí, que despierta mucho interés. Ahora, vuelvo a decir, acá un problema similar al anterior. En el proyecto no queda claro qué es lo que se está creando. Es decir, vuelvo a si, cuál es solamente intermediación, es solamente una forma de mediar para atraer, para copiar o transformar experiencias o adaptar experiencias. Es decir, qué es lo que se está creando no queda muy claro y es importante esto que ustedes lo definan mejor. Y al mismo tiempo, en el proyecto como lo están planteando, no queda claro quién sería el cliente. O quién podría llegar a ser el cliente, ¿no es cierto?, frente a estas condiciones. No sé si ustedes están viendo el PowerPoint, pero básicamente yo propongo dos opciones y son cuestiones que ustedes tienen que analizar. Cada una tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Una opción es realmente crear una empresa de seguridad que dé servicios a privados o empresas, es decir, a barrios privados, a, no sé, a UNAPEC, a los ministerios, a las empresas, al puerto, a la zona de turismo, es decir, que ustedes puedan hacer un convenio
y a través de una empresa de seguridad poder justamente dedicarse a dar estos servicios, que no tienen que ser servicios de seguridad a nivel de, no sé, poner a una persona en la calle, pero por ejemplo el tema de las cámaras, del reconocimiento, etcétera. Es decir, se pueden copiar de aquí experiencias exitosas en Dubái y tratar de repetirlas. La otra opción es crear una empresa que dé suministros, es decir, que dé únicamente los aparatos que están necesitando y que haga la adaptación, es decir, piensen en, por ejemplo, por decir algo, una PEC. No, una PEC no sería un buen ejemplo, pero bueno, por ahí sí, una PEC. Quieren poner las cámaras y quieren poner el tema de transporte. Bueno, una opción es una empresa que se encargue de instalar estas cámaras y enseñarle a una PEC cómo utilizarlas o hacer el mantenimiento junto con ellos sobre estas cámaras. Es decir, ya no sería una empresa de seguridad, sino una empresa que da justamente los suministros. Estas son dos opciones que a mí me quedaron como opción, pero digamos, podría llegar a quedar más claro luego qué otras unidades de negocios ustedes podrían llegar a crear. ¿Se entiende? Es decir, según lo que ustedes definan como objetivo final, esto para un inversor luego les permite entender conveniencia y ver qué otras opciones a futuro se podrían llegar a crear sobre estas cuestiones. Pensemos en la primera opción. ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Ok, pensemos en la primera opción. Sí. Una primera opción a futuro podría ser, por ejemplo, los seguros de auto. Es decir, para que en el momento que roben un auto, Sí, ustedes maestro. puedan darle información y encontrar al auto. Esa es una opción. Una empresa que dé suministros podría llegar a ser una empresa que venda estos sistemas de seguridad para determinado tipo de transporte, para el transporte público, para los taxis o para los camiones de transporte de mercaderías. Es decir, serían dos opciones distintas y cada una permitiría luego desarrollar otras unidades de negocio, ¿no es cierto? Que al principio no estaban calculadas. Pero, vuelvo a decir, me parece muy importante tomar una decisión y definirlo, ¿no? No sé si tienen alguna consulta o algún comentario. Sí, cuando usted dice, cuando usted habla del seguro de auto, ¿cierto? Que en caso de que se pierda Sí. un vehículo, nosotros como que entremos, ¿de qué manera usted plantea eso? Digamos, O sea, si ustedes ponen una empresa, eso, que se... No, perdón, no sé si alguien está hablando o se cortó. Ok. ¿Me estás escuchando? ¿Aló? Sí, profesor. Yo un poquito Ok. cortado. Okay. en Mi base señal es al buena, pero bueno. primer ejemplo, usted Perdón, evangelista, pero se escucha dio cortado. O Scarlett. que Se escucha cortado. No sé si. era la de la empresa de seguridad. Sí, sí, profesor, le escucho bien. Ok. Bueno. Digamos, una opción, o sea, se puede trabajar con Dubái. Hay una oportunidad de negocios en trabajar en temas de seguridad con Dubái.
en eso acordamos. Dubái trabaja muy bien el tema de seguridad, está considerado realmente como uno de los rubros que mejor. Hay cuestiones que son parecidas a República Dominicana por el tema de puertos, el tema de las comunicaciones, es decir, está abierto como un lugar también de logística muy importante, ¿no es cierto? Así que en ese sentido me parece bien. Lo que sí hay que definir qué tipo de oportunidades ustedes ven para trabajar con Dubái. Una opción es dar el servicio directamente, es decir, tomar la tecnología y dar el servicio. Otra opción es únicamente los suministros, es decir, que cualquier actor importante en República Dominicana que quiera o que necesite temas de seguridad, vaya a ustedes para lograr material competitivo. Ahora, hay yo lo que puse con el tema de los autos es simplemente para entender las oportunidades de negocios que se abren a futuro. Una opción de negocios es, por ejemplo, que si ustedes dan el servicio directamente a los privados, entonces pueden, por ejemplo, poner última tecnología en los autos o asociarse con empresas de seguro o con alquiler de autos o lo que sea, justamente para coordinar esto. La otra opción es que si ustedes dan los suministros, ahí ya no sería trabajar directamente con los privados, sino únicamente intermediar con aquellos que trabajan con los privados, es decir, llegar y dar tecnología. Esto es algo que ustedes tienen que definir si realmente les interesa para ver cómo acceder, ¿no es cierto? Es decir, tiene que quedar en claro qué es lo que están creando para de esta manera la gente que invierte o que acepta o que logra sumarse está viendo qué oportunidades de negocios a futuro este proyecto va a permitir, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea. ¿Se entendió o hay algo que no haya quedado claro? No, pero eso se entendió. Perfecto. Gracias. Me parece importante en el momento de presentar el trabajo final tener estas cuestiones claras. Ahora sí, Erika, Cristal, Erika Rodríguez, Cristal, Elori y Irati. Aquí estamos, ¿Escuchan? profesor. Sí, aquí estamos. Perfecto. Profesor, aquí estamos. Bueno, perfecto. La app, el aplicativo para el sistema de salud con China, me parece súper, súper, súper relevante y no solo por el tema del coronavirus. Me parece súper relevante y explico por qué. Porque China, que tiene miles de millones de habitantes o cientos de millones de habitantes, logra articular y utilizar la tecnología de una manera que no se entiende por qué en República Dominicana no lo hacen, siendo un país mucho más pequeño y con menos población. Es decir, no tendría que ser tan complejo un aplicativo realmente inteligente para hacer gran parte de estas cuestiones. Así que me parece muy bueno. En su momento yo había hablado con alguien del Ministerio de Salud, no Ministerio de Salud, con alguien de un ministerio en República Dominicana cuando fue el lanzamiento del 911, que fue algo muy reciente. Y bueno, queda muchísimo por hacer. Yo sabía que en su momento Danilo quería inaugurar un hospital, después, bueno, no sé si realmente lo abrió o no lo abrió, pero hay mucho para hacer en el tema de salud y no sería tan complejo y los cambios podrían ser muy buenos y me pareció muy buena la elección de hacerlo junto con China porque realmente ellos en ese sentido trabajan bien. Mi comentario es que para este tipo de cuestiones ustedes necesitan un respaldo local
para comenzar a trabajar con esos partners que ustedes definen. Es decir, o sea, ustedes son muy importantes y no hay ningún problema, pero aún siendo familiares de las grandes familias de República Dominicana, necesitan tener un respaldo para presentarse, ¿no es cierto? Al ser un aplicativo, yo no veo ningún problema que sea Semprende. Siendo un aplicativo, es decir, este es un proyecto que yo realmente sí lo podría llegar a presentar. Yo sé que hubo en su momento, yo participé en una discusión, en un proyecto para el tema de la donación de sangre que había en República Dominicana, donde se quiso hacer un aplicativo justamente para eso. Así que existe realmente el interés, pero necesita tener un respaldo. Y digo que se emprende y una PEC porque, bueno, ustedes saben, en una PEC no se enseña medicina, tendría que ser, no sé, Pucamaima, UNIBE, otra universidad, pero no una PEC. Ahora, al ser un aplicativo, sí lo pueden hacer y es importante el respaldo. Es decir, yo personalmente para determinados proyectos, yo también me respaldo. Es decir, si va Mauricio Dimant, ¿quién es Mauricio Dimant? Hay cuestiones que yo no las puedo manejar. Ahora, yo utilizo un respaldo con un partner que a ellos sí les interesa o que les puede llegar a interesar y de esta manera yo logro avanzar con el proyecto. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, profesor. Profe, tengo una pregunta. Sí. Usted dice que, ok, una PEC no tiene ninguna escuela o decanato de medicina, pero al ser una aplicación, nosotros podemos tomar como respaldo a Semprende. Totalmente, sí. Ok, es gracias. más, una vez que yo vea el trabajo final, si realmente lo presentan bien, o sea, yo no pierdo el tiempo con esto. O sea, por supuesto que enseño, no tengo ningún problema, junto con la experiencia, junto con la lectura académica de determinados procesos. Ahora, si el proyecto es bueno, yo lo presento para ustedes, ¿no es cierto? Es decir, me parece importante que lo vean otras cuestiones, pero sí, si hace falta cierto respaldo. Es el mismo respaldo que yo utilizo. Yo, digamos, y no solamente yo, miren, uno de los empresarios que está trabajando ahora con América Central, para él presentar parte del proyecto, él presentó una carta de respaldo de Naciones Unidas y otra de la Cámara de Industriales de acá de Israel. Él tiene esa carta de respaldo para ir y presentarse, porque cuando él va y presenta, entonces del otro lado dicen, bueno, pará, viene con el respaldo de la Cámara de Industriales y con el de Naciones Unidas para este tipo de actividades. Es decir, ese respaldo se necesita. En el caso de ustedes, cuando pensaron el proyecto, pensar el aplicativo solo, pensando en costo-beneficio, les conviene el respaldo. El respaldo implica, en el caso de ustedes, puede llegar a implicar que, por ejemplo, bajen una cantidad de ganancia, es decir, que parte del emprendimiento pase a ser parte del partner local, no sé, el 30%, ¿no es cierto?, pasa a ser parte del partner local. Ahora, por otro lado, el partner local le va a abrir puertas a ustedes que sería muy difícil para ustedes abrirlas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, profesor, se entiende. Entonces Sí, pero vamos a tomar a Semprende como partner local. ¿Podríamos añadir una universidad también como UNIBE o Pucamaima? ¿O con Semprende basta? Eso lo tienen que definir ustedes. Si ustedes quieren incluirla, tiene que quedar en claro por qué incluirla. Es decir, es algo que ustedes tienen que explicar, digamos, de cómo ustedes entienden el proyecto. Por cómo lo explicaron, yo no veo la necesidad de incluir otra universidad, la verdad. Ahora, puede ser que ustedes estén viendo algo que yo no vea y que ustedes lo terminen explicando, ¿no es cierto?, en la primera parte del proyecto, pero es muy importante ese respaldo local. Y esto es algo común para todos los trabajos, no únicamente para ustedes. Es decir, hace falta el respaldo local.
¿Por qué le van a dar importancia a Mauricio desde China? ¿Por qué le van a dar, el ministerio va a querer trabajar con Mauricio, que es un ciudadano más? Es decir, ahora, si ustedes tienen un respaldo institucional o de negocios, ya es más claro el beneficio. ¿Sí? ¿Se entiende? Totalmente, profesor. Perfecto. Bueno, ahora con respecto a la recomendación. Mi recomendación es sumar a todos los actores de la cadena. Es decir, el aplicativo tendría que sumar todos los actores de la cadena. Te cuento algo de acá de Israel y yo sé que en China está mucho más desarrollado que aquí. Cuando yo puedo, por ejemplo, una consulta médica, ¿ok? Una consulta médica. En primer lugar, para determinadas consultas yo no necesito ir al médico. No necesito ir al médico para algunas cuestiones, ¿no es cierto? Pero si aún cuando vaya al médico, él manda, me da una receta, pero no me la da físicamente. Inmediatamente le llega a toda la farmacia. Yo puedo ir a cualquier farmacia, pongo mis datos y ellos saben que yo tengo una receta que no compré. Entonces, es decir, digamos, el aplicativo podría ser exactamente lo mismo. Es decir, integrar a todos, no únicamente a los distintos clínicas o a los distintos médicos o a los exámenes para que yo pueda revisar, etcétera, sino también para que, por ejemplo, bueno, llegue directamente a todos los actores dentro de la cadena. Es decir, este aplicativo podría servir para que, nada, puedo ir a la farmacia y directamente comprar el remedio, ¿no es cierto? O a cualquier farmacia, porque les llega a ellos también en el sistema. ¿Se entendió un poco mi recomendación? Sí, pero Sí, profe. Entonces, Okay. también podríamos integrar laboratorios clínicos o médicos, por ejemplo. Totalmente. Okay. Yo sé que había un laboratorio que una vez me consultaron algo en República Dominicana. ¿Cómo se llama? Amadita, referencias. Amadita, referencias. Amadita. Una vez me consultaron y claro, tendrían que integrar a todos, al consultorio, a la clínica, a los laboratorios, al médico, al Ministerio de Salud, a todos. O sea, la idea es que sea mucho más fácil, hasta con el mismo tema de la sangre. Qué tontería de que no esté integrado, de que uno no sepa lo que hace el otro, si justamente se trabaja en forma conjunta, ¿no es cierto? Sobre todo para ese tipo de información. Porque mira lo que pasa con el tema de las recetas, ¿ok? O de los análisis. Yo los recibo. El tema es cómo lo recibo. ¿Qué tengo que viajar hasta la sucursal de la Amadita para recibir? Amadita también va a estar interesado en que no hace falta recibir a la gente para darle el resultado, y que me llegue a mí, le llegue al médico, o que le llegue al médico y luego que el médico dé el ok para que me llegue a mí. Es decir, acá hay un tema que hay que analizarlo, pero yo lo que vería es de integrar a todos, es decir, que sea una especie de aplicativo que permita facilitar todas las cuestiones, ¿no es cierto? Y ahora hay un momento muy especial. Yo les comento, se lo mandé justamente al rector, aquí en Israel hay un aplicativo ahora con el tema de la corona, que yo puedo saber si yo me estoy acercando a alguien que está enfermo o que puede llegar a estar enfermo de corona. ¿Se entiende? Es decir, hay un aplicativo, se llama Magen, que lo hizo el sistema de salud, salió en el diario Hoy, creo, o en el Libre, o en el Listing. Salió una nota en español comentando, es decir, es un aplicativo del ministerio que yo lo abro, lleno mis datos y me dice si me estoy acercando a alguien que pueda llegar a estar enfermo de coronavirus o no. Ahora, este tipo de cuestiones te los permite una vez que vos tenés
un sistema ya integrado. Por eso es la importancia de esto. Es decir, no es únicamente el tema comercial, sino también la conveniencia, lo que yo les comentaba al principio. Si ustedes están solucionando un problema que no tenía solución, o lo están solucionando mejor de lo que estaba antes. Entonces, de esta manera ustedes están solucionando un problema mejor. ¿Se entiende más o menos mi recomendación? Totalmente, profesor. Perfecto. Entonces seguimos. Carla, Nairobi y Keren, ¿están conmigo? Sí, profe. Bueno. Ustedes están viendo, ¿están los tres? No sé, profe, si las demás están. Perfecto. Bueno, ustedes presentaron un proyecto muy interesante con el tema de la tecnificación del sector agrícola en República Dominicana, junto con empresas de Israel. Me parece muy interesante por varias cuestiones. Primero, por la importancia que tiene el sector agrícola en el mundo, no solamente en República Dominicana. Es uno de los sectores que económicamente más ganó por esta crisis. Lo que ganó es justamente este sector, ¿ok? A raíz de, bueno, este miedo y necesidad de comprar más alimento o asegurarse el alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me parece en ese sentido muy, muy interesante y es un sector muy estratégico, ¿no es cierto?, en las economías, sobre todo República Dominicana, pero no solo. Perdón, corté por error, perdón. Volvamos entonces a... bueno, el sector... lo que me parece es que... ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Sigo aquí. Ok. Sí, Lo que yo veo con un poco de problema, Carla, Nairobi y Keren, es que esta inclusión de tecnología debería quedar claro que o permitiría bajar los costos de la producción agrícola, ¿no es cierto?, tanto en la siembra como en la cosecha, o que haya menos pérdidas, o crear nuevos productos. Y estos nuevos productos pueden llegar a ser esta energía. Es decir, acá hay que ser un poco más creativo para ver cómo trabajar con un sector tan tradicional como el sector del campo, ¿no es cierto?, el agrícola. Y yo les quiero comentar, por ejemplo, dos ejemplos. Les quiero comentar dos ejemplos para entender a qué me refiero. Cuando yo digo de bajar los costos, hay una tecnología nueva en Israel que permite que, sin modificar genéticamente los alimentos ni nada, simplemente con un pequeño recubrimiento que no es tóxico, que es saludable, que no hay ningún problema, estos alimentos o estos productos tienen más vida útil. Es decir, en vez de que, por ejemplo, no sé, un pepino dure una semana, o un aguacate o una papa dure un mes, bueno, lo duplican, ¿sí? 2 meses. Es decir, se desperdicia menos productos. Ustedes saben, uno de los problemas que tiene el sector agrícola es, bueno, la vida duradera de un producto, ¿no es cierto?, de un alimento, que muchas veces es muy reducido, que no aguanta demasiado tiempo. Entonces,
incluir tecnología, por ejemplo, de esta manera permitiría que el sector gane más dinero o que pierda menos dinero con respecto a sus productos. Es decir, que en vez de estar en el mercado, por decir algo, 15 días o un mes, puedan estar 2 o 3 meses en el mercado y que la gente lo pueda seguir comprando y consumiendo. Esa es la idea de crear, de bajar los costos de una manera clara. Y crear nuevos productos, y yo lo pongo como puede ser esta energía, bueno, por ejemplo, en el caso de las piñas, los desechos de las piñas realmente podrían llegar a crear energía. Entonces vos estás introduciendo energía, estás introduciendo tecnología para que el sector agrícola no solamente produzca productos, sino que también, por ejemplo, está produciendo energía para el sector energético en República Dominicana. Es decir, esto no queda claro y es una recomendación que yo hago, es decir, trabajar más en la conveniencia del sector agrícola dominicano, es decir, que quede claro qué es lo que a ellos le estaría faltando o qué es lo que se podría aprovechar mucho más de lo que se está aprovechando, ya sea, por ejemplo, en la duración de los alimentos o en la generación de nuevos productos que no se están produciendo. Yo puse el tema de energía, pero tranquilamente el sector agrícola podría estar generando no sé, fertilizantes orgánicos para exportar a otros lados, ¿no es cierto? Es simplemente un ejemplo. No sé si quedó claro, si hay alguna consulta. No, profe, se entendió todo. ¿Se entendió? Sí. Ok, para lo demás también quedó claro estos comentarios que yo hice porque pueden ser relevantes para el resto de la gente, no únicamente para el caso del sector agrícola. Sí, profesor. Sí, profesor, está claro. Sí. Claro. Ok, perfecto. Y Entonces, profesor, entendimos. Ok. Hilda, Elsie, Geniwin y Ashley, ¿me están escuchando? Sí. Sí, Sí. profesor, estamos aquí. Perfecto. Bueno, este es un caso que hemos discutido bastante en clase, el aplicativo móvil para accesos a parqueos. Me parece muy inteligente hacerlo con China también, con trabajar con China. No es el único país, pero me parece un partner bastante inteligente para desarrollar este tipo de tecnología, básicamente por la cantidad de población también, lo que permitiría que sea muy fácil para reproducirlo a el caso dominicano. Este es un caso que he comentado, me parece muy, muy estratégico, básicamente porque por lo que se prevé a futuro, es decir, el crecimiento poblacional que se cree, que se considera, que se ve a futuro, implica la necesidad, por ejemplo, de modernizar todo lo que es el tema de parqueos o el tema de transporte, ¿no es cierto? Es decir, es una necesidad que no está lo suficientemente cubierta y que si se llega a modificar el transporte o la forma de transporte, aún así la tecnología va a terminar siendo relevante, es decir, puede adaptarse a otras unidades de negocio como el alquiler de bicicletas o los monopatines eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, me parece muy interesante. Vuelvo a decir lo que les comenté también a otra gente y que en el trabajo no queda claro lo suficientemente, y es la necesidad de que se necesite un partner local para desarrollarlo. Es decir, hay que pensar si se emprende, podría llegar a hacerlo o tendría que ser otro, pero se necesita un partner para, por varias cuestiones.
En primer lugar, por el tema tecnológico y el segundo, por el tema de los contactos, es decir, que la gente tenga confianza y cierto respaldo para sumarse, ¿no es cierto?, a esta nueva modalidad de pago. Pero cuenten, me parece muy relevante, es simplemente un comentario. Ahora, algo que ustedes tendrían que incluir, ¿no es cierto? Y que esto lo hemos hablado y que es importante que lo trabajen, es el tema de las nuevas unidades de negocio que el aplicativo podría llegar a generar. Y acá hay algo muy importante. Oportunidad de negocios no es única, es una oportunidad cuando es una solución, ¿no es cierto?, que permite pensar en otras soluciones. Si es algo muy, muy específico y muy concreto, y bueno, es muy, digamos, no va a ser una oportunidad, la gente no va a invertir en esto, ¿no es cierto? Así que en este sentido me parece importante, yo puse aquí como ejemplos el tema de Big Data, es decir, vender la información que ustedes van generando, o el tema de FinTech, es decir, del pago, ¿no es cierto?, a través de este aplicativo. Esto es lo que yo conozco que estos aplicativos dan, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo pagar varias cuestiones, por ejemplo, cargar gasolina. Las estaciones de gasolina, yo puedo ir con este aplicativo y cargar gasolina con este aplicativo. Eso es lo que yo digo de pensar en otras unidades de negocios. Es decir, en el momento que ustedes ya tienen en un aplicativo los datos de mi auto, los datos míos, los datos de mi tarjeta de crédito, los datos bancarios, ¿y cuál es el problema de que en vez de pagar el parqueo también pueda pagar, por ejemplo, la gasolina? Y no tengo que estar con efectivo y preocupado con el tema del efectivo. Y tampoco voy a estar preocupado porque me roben el teléfono. ¿Por qué? Y porque está el reconocimiento facial y el teléfono, si yo no lo uso, no lo pueden abrir otra persona. Entonces, a lo que digo es que me parece importante, y esa es mi recomendación, tratar de pensar en la propuesta otras unidades. ¿Por qué les digo esto? Porque en el momento que ustedes piensan, ustedes mejoran mucho más la presentación. Es decir, puede ser que haya cuestiones que ustedes piensan que ustedes no las van a incluir en la presentación. Ahora, la presentación queda mucho mejor. Es decir, se entiende mucho más la conveniencia, es mucho más atractiva y queda la sensación de que ustedes entienden en profundidad dónde se están metiendo. Bueno, me gustaría escuchar comentarios, preguntas, consultas o lo que sea del grupo o de otros, Ok, ¿no? profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Mi pregunta es, ¿verdad? Respecto a las recomendaciones que usted nos está haciendo. Es que debemos modificar, por ejemplo, tener un partner local aquí en República Dominicana. Sí. Que nos dé soporte con nuestro proyecto. Sí, sí, él sí. Okay. Se necesita. Sí, se necesita. Ok, y por lo ejemplo... menos, ¿sabes qué? Si ustedes consideran que no, de alguna manera tiene que quedar en claro. Es decir, ¿por qué lo van a hacer con ustedes? ¿Por qué el estacionamiento va a querer que esté con ustedes? Es decir, ustedes pueden lanzarse sin hacerlo, pero ustedes tienen que saber que es mucho más difícil. Hay un costo, ¿no es cierto? Por ejemplo, piensen en Uber. ¿Qué es lo que hizo Uber? Uber, para lograr ser atractivo, consiguió el respaldo de fondos de inversión. Ahora, en Estados Unidos, o en Israel, o en Singapur, o en Japón, estos fondos de inversión, de capital de riesgo, funcionan muy bien. Yo se los comenté. Acá yo conozco un director de fondo de inversión de riesgo, él tiene 10 millones de dólares por año, él pone 1 millón en cada empresa, él sabe que 9 empresas van a fracasar, pero que una va a tener éxito, y con esa una que va a tener éxito, recupera y gana dinero.
esa concepción en América Latina no está desarrollada. Eso es lo que yo les comento, que es el tema de el ecosistema latinoamericano. ¿Por qué no hay tanta innovación en América Latina y sí lo hay en estos lugares? Bueno, por el ecosistema, es decir, cómo funcionan los actores. Por eso yo veo importante, como no existen estos fondos de inversión, esta cultura de los emprendimientos y de la innovación, mi recomendación es que, claro, conviene tener cierto respaldo para poder ser más atractivo y el costo de inicio no sea tan alto, ¿no es cierto? ¿Expliqué? ¿Sí? Entendido. ¿El resto de la gente entendió más o menos la idea? Sí. Sí, Sí, profesor. Profesor, para aclarar. Sí, profesor. Solamente Esto es importante y es relevante para, digamos, todos los proyectos de oportunidades de negocio. Es decir, hace falta cierto respaldo. Yo, por ejemplo, para ciertas ideas, también busco cierto respaldo. El tema es evaluar quién puede llegar a estar interesado en participar, que haga que el 1 más 1 pueda llegar a ser 3, nunca 1,5. Es decir, 3, es decir, que ellos realmente quieran ir conmigo, me den todo para avanzar, vean mi avance como un avance de ellos o como una inversión o algo que les conviene a ellos. De esta manera se elige el partner local, es decir, no por un tema de competencia, porque no es el tema de la competencia, sino básicamente alguien que respalde y que no pueda ser el solo mi idea. Es decir, la gente de Semprende no podría llegar a ser ellos esta idea o ponerse a trabajar en esta idea. Ahora ellos les permitirían a ustedes abrir ciertas puertas. Ustedes saben, el rector, por la posición que tiene la universidad y en República Dominicana y además por venir de los negocios, ustedes saben, la familia Ayer, ¿no es cierto? Entonces ellos, por supuesto, sería mucho más fácil conseguir avanzar y abrir ciertas puertas que en forma individual a cada uno de los estudiantes sería más difícil. Así que bueno, en función de eso, mis comentarios, vayamos a... Profesor. Sí, dime. Es Elsie. Mire, nosotras cuando estábamos haciendo el trabajo teníamos una pequeña confusión respecto al proyecto. ¿Qué pasa? Usted sabe que para que este sistema o este proyecto, esta app funcione, Sí. los establecimientos deben tener cámaras de seguridad. Vamos a suponer que un escáner y otras cosas que están en el trabajo que usted lo pudo, me imagino que lo pudo ver. De todas formas, nosotras estamos enfocadas a que nuestro proyecto realmente es la aplicación, no la cámara de seguridad, no la instalación, por ejemplo, de cableados, de redes y eso. No está mal esa parte, ¿verdad? No. Pero sí podríamos, por ejemplo, en lo adelante, que eso sea un servicio que podamos dar a empresas que, por ejemplo, no tengan, por ejemplo, las cámaras necesarias o para que pueda funcionar bien el aplicativo. ¿Qué usted opina de esa parte? Elsie, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Sí, lo escucho. Se cortó y entró una llamada justo en el medio. Dime, me estaba diciendo que el aplicativo, ustedes quieren enfocarse en el aplicativo, no en todas las cámaras y en todo el tema más logístico de la solución, ¿no es cierto? Exactamente, porque por ejemplo, el aplicativo es nuestro proyecto. Que estén las cámaras y vamos a decir, los complementos necesarios para que esta aplicación funcione, ya no sería parte de nuestro proyecto, pero son complementos que más adelante, o ya, por ejemplo, después de que el proyecto... necesarios. Exactamente.
podríamos brindar también ese servicio. Bueno, ustedes tienen que decidirlo. Ustedes tienen que decidirlo. Acá tienen varias opciones. Yo veo por lo menos 3. Una opción es tratar de dar todo. Eso es una opción, tratar de dar todo. Es decir, donde ustedes le pueden decir, por ejemplo, a la gente de Blue Mall y a la gente de una PEC, nos puedes contratar a nosotros y nosotros te damos todo, nosotros te damos esto o te damos esto. Ustedes eligen. Esa es una opción. La otra opción es enfocarse únicamente en el aplicativo y trabajar, hacer un joint venture con los que dan la otra parte. Entonces ellos van a estar interesados con ustedes. Acá yo te quiero dar un ejemplo. ¿Sabes quién es el mejor caso de todo esto? Es el aplicativo y, por ejemplo, Apple. Ustedes hacen el aplicativo, pero no hacen el teléfono y no hacen las características del teléfono. Ahora, Apple está interesado en que ustedes hagan el aplicativo. ¿Por qué están interesados? Porque si ustedes hacen el aplicativo, hay más gente que utiliza el teléfono Apple y el teléfono Apple se rompe y entonces en vez de un 10 se compran el 11 y después del 11 se compran el 12, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes no tienen que cubrir todo, ahora sí tienen que entender cómo funciona todo. Es decir, para hacer un aplicativo también van a tener que entender cómo funciona Android y cómo funciona iPhone y evaluar si conviene lanzar a las dos o empezar por una o por la otra. Eso es un tema que ustedes van a definir. Ahora, no hace falta que den, o sea, ustedes pueden centrarse únicamente en el aplicativo y asociarse con la empresa que podría llegar a cumplir este otro requisito para lanzarlo en forma conjunta. La tercera opción es justamente con Semprende. Ustedes le dicen a una PEC, nosotros damos esto, ustedes dan lo otro, vayamos juntos. Es decir, de esta manera una PEC tiene energía, tiene mecánica, tiene ingeniería, tiene computación. Ellos podrían asociarse con una empresa de afuera para traer esta tecnología e instalarla y ustedes únicamente desarrollar el aplicativo. Así que, digamos, no, ustedes no tienen por qué cubrir todo, es imposible. La empresa, el proyecto que yo estoy ahora de tecnología renovable en América Central, ellos únicamente cubren una parte. Luego buscan partners que se encarguen y que estén interesados en el resto de las cuestiones, ¿no es cierto?, que acompañan a el tema de la generación de energía. Pero la generación de energía implica un montón de otras cuestiones. No sé si expliqué, Elsie. Sí, ya yo entendí, profesor. Ok. Así que, bueno, por eso yo siempre, en la primera parte del trabajo, les pongo a ustedes, bueno, evalúen cómo seguir, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los pasos hasta llegar al producto? Y acá ustedes tienen que plantear si necesitan justamente asociarse, cerrar estas cuestiones, todo el sistema, todo lo que implica el ecosistema para ver si conviene asociarse con una PEC o no conviene, o de qué manera asociarse, o tal vez les convenga a ustedes asociarse desde una PEC con una empresa local en República Dominicana que se encargue de dar, por ejemplo, el tema de las cámaras o el resto de de los productos asociados a esta idea. Bueno, ahora pasamos a Oscar, Paola y Javier. ¿Están ahí? Sí, profe, estamos aquí. Bueno, ustedes presentaron un tema de cooperación internacional, basado básicamente en el tema de el coronavirus, esta crisis que está ahora, y lo plantearon básicamente en el trabajo a partir de China, Egipto, Irán. Calculo que básicamente por las experiencias de cada uno de los países.
Acá yo tengo varios comentarios, Oscar, y esto lo habíamos hablado durante la semana, antes de que hagan la presentación, y es que en primer punto, digamos, a mí me parece bien la cooperación, y te digo algo, es lo que más se está discutiendo, la falta de cooperación internacional frente a este problema, ¿ok? Es decir, salió un artículo ahora de un profesor aquí de la Universidad Hebrea, que es muy conocido, Yuval Noah Harari, que él plantea este problema con respecto a la falta de cooperación internacional que existe, básicamente por el rol que está jugando Donald Trump, ¿no es cierto? Que ustedes saben, cuando él dice American First, y bueno, entonces eso un poco perjudica todo lo que es estas políticas de cooperación. Ahora, en el trabajo, como lo pongo en la presentación PowerPoint, no queda clara la oportunidad de negocios, es decir, cómo van a ganar dinero con esto. Y al mismo tiempo tampoco queda demasiado claro qué es lo que se está solucionando puntualmente. Si es un tema de información, si es un tema de investigación, si es una cooperación, ¿en qué exactamente? ¿No es cierto? Y yo creo, empezando por el tema del coronavirus, que los partners extranjeros que ustedes seleccionaron no son relevantes. Es decir, nadie habla del caso iraní o del caso egipcio como casos modelos. El de China podría llegar a serlo porque realmente supuestamente lograron solucionar, ¿no es cierto? O de alguna manera controlar el virus. Pero bueno, Irán y Egipto no son los casos modelos. Yo hubiese sumado aquí a Japón y Corea del Sur, que son los que más están evaluando como los casos modelos. Ahora, independientemente de los partners, ustedes tienen que trabajar en una idea de oportunidad de negocios, es decir, cómo ganar dinero a partir de esta cooperación, es decir, qué es lo que se podría hacer, es decir, tal vez, no sé, crear algo en República Dominicana que está faltando para aprender, para informar, para evaluar, para investigar, es decir, eso tiene que quedar claro y ver quién, digamos, en última instancia, pagaría por el producto que ustedes generarían, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo, por supuesto, que es muy relevante, no solamente por el tema del coronavirus, sino por la falta, si ustedes quieren, de internacionalización que hay en varios sectores en República Dominicana. Cuando digo internacionalización, me refiero, por ejemplo, no sé, la falta de contacto que hay entre el sistema médico dominicano con lo último que está pasando en el mundo. Yo en eso coincido, me parece muy relevante. Ahora hay que ver qué es lo que estamos creando, cómo ganar dinero y qué es lo que en última instancia estamos solucionando. Eso tiene que elaborarse un poco más. No sé si se entendió, Oscar, si tienes algún comentario o consulta. Entendí perfectamente. Ok, esto me parece muy importante y le vuelvo a decir, o sea, oportunidad de negocios independientemente de la idea que vamos a solucionar, etcétera, 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 hay que ganar dinero, es decir, ese es el objetivo y bueno, podríamos discutir varias características con respecto a esto, pero un tema a considerar es que sin ganar dinero es mucho más difícil de solucionarlo, ¿no? Así que, bueno, mi recomendación es el mismo específico, el producto final de la cooperación, ¿ok? ¿Qué es en última instancia el producto? Algo que me gustó del proyecto y es que ustedes quieren generar conocimiento y el conocimiento es dinero, el conocimiento se paga, el conocimiento es dinero.
Así que en ese sentido me parece interesante, pero sí ser un poco más específico con respecto a qué tipo de conocimiento y luego, bueno, redefinir los partners. Yo no creo que haya mucho para aprender del caso egipcio o del caso iraní con respecto a la experiencia del coronavirus, así que habrá que trabajar el tema de los partners. Bueno, si, ¿algún comentario, sugerencia o algo? Oscar. No, también, profesor. Gracias por el aporte. Okay. Bueno, seguimos. Laura, Camila, Damar y Darlenis, ¿están ahí? Sí, yo estoy aquí. Perfecto. Bueno, este Sí, también maestro. es un ejemplo Sí, que profesor. hemos discutido y mira, yo les quiero comentar algo. Yo hoy tendría, o hoy o mañana tendría una reunión con el rector justamente para comentarle algunas cuestiones que se están discutiendo a nivel internacional sobre, si ustedes quieren, las implicancias o los posibles resultados que genere esta crisis del coronavirus, porque hay cuestiones que van a volver a la normalidad, ¿no es cierto? Pero hay otras que, bueno, aumentaron si ustedes quieren, los procesos, ¿no es cierto? Es decir, eh, pensar en, digamos, a nivel del funcionamiento de las universidades y, bueno, la crisis del coronavirus generó una discusión, es decir, si antes los profesores, bueno, no sé qué les pasó a ustedes con el resto de las asignaturas, ¿no es cierto? Pero si antes muchos profesores tenían dificultades o no les gustaban las clases a nivel virtual, ahora, bueno, todas las universidades del mundo se vieron obligadas a redefinir esto, ¿no es cierto? Y es algo que, por supuesto, va a influenciar el tema de intercambio de estudios, es decir, se va a repensar todo lo que es el intercambio de estudios, es decir, independientemente de que mucha gente prefiera viajar o que vaya a viajar en el futuro, hay otra gente que va a preferir esta modalidad que va a ser mucho más accesible para todo el mundo y que uno ve que no hay ningún tipo de dificultad. Eso a nivel internacional y a nivel local, y yo calculo que hay muchas clases que van a pasar a ser a través de videoconferencia de una manera más generalizada, que no hay ningún tipo de motivo por el cual ustedes tengan que viajar específicamente hasta una PEC para estudiar. No digo que sean todas, pero en algunas me parece que va a quedar claro. Así como está planteado, y esto es una dificultad, la oportunidad está muy reducida. O sea, yo lo veo así como lo ustedes están planteando. En otros casos, mi comentario fue, bueno, no queda claro, hay que ser más específico. En el caso de ustedes son demasiado específicos. Yo no lo haría únicamente para una PEC y no lo haría únicamente para ciertas áreas. Es decir, ustedes no definen las áreas, pero queda claro que serían para ciertas áreas, porque si ustedes quieren hacer el acuerdo con una PEC hay ciertas carreras que no están, o hay ciertas otras carreras que tal vez sean más relevantes que otras. Es decir, yo no lo haría únicamente este proyecto pensando únicamente en una PEC, y que vaya más allá del idioma español. Es decir, podría llegar a ser únicamente o principalmente en español, pero hay estudiantes en una PEC o en otras universidades o en América Latina que tranquilamente podrían estudiar en inglés o en otro idioma. Así que yo trataría de ampliarlo. Me parece demasiado específico. Yo no buscaría el acuerdo de únicamente de una PEC
con otras universidades. Eso es lo que yo, digamos, me parece importante considerar. Yo sí tal vez hubiese pensado en acuerdos y eso acá entra el tema de, si ustedes quieren, el ecosistema, de que realmente el Ministerio de Educación Superior en República Dominicana reconozca cierta cantidad de cursos a nivel internacional como parte de la matrícula. Es más, hasta yo en algún punto exigiría que los estudiantes en República Dominicana estén obligados a tener una cantidad de asignaturas a nivel internacional, ¿no es cierto? Como ustedes tienen, no sé, estas asignaturas que a veces les reconocen los puntos, los créditos a través de participación en seminarios, en talleres, actitud, no sé qué cosa. Pero yo lo que digo es que no lo haría únicamente con una PEC, trataría de pensarlo de una manera más amplia. Y aquí mis recomendaciones. Una opción es, por ejemplo, crear una unidad comercial o una empresa que trabaje en la internacionalización de las universidades a través de videoconferencia. Es decir, ustedes podrían crear tranquilamente una empresa que se encargue de buscar, seleccionar temas y profesores, ¿no es cierto?, para que las universidades tengan un perfil mucho más internacional, ¿no es cierto? Digamos, que puedan ofrecer clases con determinados profesores, con determinadas áreas de conocimiento, etcétera, y ofrecerle eso a las distintas universidades. Y al mismo tiempo, y esto es lo que yo puse, que también les conviene, que esto es algo que yo sentí que faltaba en la presentación que enviaron, y es, como yo comenté en un caso anterior, tratar de pensar en otras unidades de negocio que ustedes podrían llegar a crear a partir de este proyecto. ¿Ok? A partir de este proyecto tal vez ustedes podrían llegar a crear otras unidades de negocio, y si bien no hace falta que ustedes pongan estas unidades de negocios, pero ya, vuelvo a decirlo, pensarlo ayuda a mejorar la presentación de ustedes. ¿Ok? Y por ejemplo, así como podrían llegar a ayudar a internacionalizar las universidades, es decir, que, por ejemplo, en una PEC haya profesores de España, de Alemania, de Japón, de China, de Israel, de Estados Unidos, etc. También lo que podrían llegar a generar es que, bueno, cursos de idioma que una PEC da, por ejemplo, toda la escuela de idiomas, bueno, ellos lo podrían también, digamos, pasar, ustedes se podrían llegar a encargar de internacionalizar esta escuela de idiomas. Es simplemente una idea, digamos, recomendaciones de trayectorias que me parece importante dar, no por los casos específicos, no tomen el caso específico, ustedes lo tienen que repensar y pensar un poco en cómo ustedes se sienten cómodos, ¿no es cierto? Pero sí como trayectoria lo recomiendo. No sé si quedó claro, si hay alguna consulta, si hay algo que no haya... ¿Quedó claro? Quedó claro. Sí, quedó. Yo tengo una pregunta, quedó profesor. claro, pero Camila tiene una... No, bueno, está bien, dale. Dime, Damar, dime. No, que realmente nosotros tomamos esa iniciativa con Universidad P, pero pensando realmente que en el futuro las otras universidades que existan tanto aquí y otros países que existan en el Medio Oriente también van a tomar esta medida de este tipo de aplicativo, que en realidad es algo que se está volviendo sumamente importante a nivel de lo que es la educación superior. También va a ser a nivel de educación la que de escuela y eso, de minoría.
Sí, a mí me parece, te digo, Damar, digamos, bueno, hay que ver qué socios estratégicos ustedes deciden, pero esa es una de las grandes falencias que hay en América Latina, la internacionalización. Es decir, yo les comenté, en Europa, por ejemplo, existe Erasmus. Es una beca donde un estudiante español puede ir a estudiar un semestre a Francia o a Alemania con todo pago. Las becas Erasmus. Ahora con el coronavirus, que es lo que yo voy a discutir con el rector, no sé cuáles van a ser los próximos cambios. Se discuten, pero digamos, la internacionalización va a ser de una manera distinta. No van a necesitar ustedes viajar. Ahora, la internacionalización en Europa y en Estados Unidos está como más instalada. En América Latina se lo ve como una falencia. Esto hace que, por ejemplo, si ustedes buscan, por ejemplo, en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos tranquilamente podrían llegar a invertir en un proyecto como el de ustedes, sin ningún tipo de problemas. Es más, yo creo que hay una convocatoria justamente para financiar este tipo de aplicativos. Así que yo no sé si sería tan universal, pero sí, por ejemplo, para toda América Latina. O ustedes podrían empezar con la zona del SICA, ¿no es cierto? Por eso yo digo de empezar no únicamente con un caso tan puntual como una PEC, sino tal vez tratar de conseguir cierto respaldo y empezar con algunas experiencias, ¿no? Laura, no sé si tú querías comentar algo, que justo yo te interrumpí, o si hay alguien más del grupo que quería comentarme algo. Sí, profe. Yo tengo una Yo quiero que usted... Sí, Laura. mi pregunta es, por ejemplo, en la primera recomendación que usted nos dio, que es de crear una unidad comercial, eso no me quedó muy claro. Lo que yo pongo es, espera, lo estoy subiendo de vuelta, como recomendación es crear una unidad comercial, por ejemplo, para la internacionalización de las universidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Una opción es, por ejemplo, crear una empresa o ofrecerle, por ejemplo, a una PEC, internacionalizar una PEC y un IBE, internacionalizar un IBE. Es decir, crear una unidad de negocio donde ustedes firmen un acuerdo y se encargan de internacionalizar cada una de las universidades en forma específica. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque las necesidades de INTEC o de UNIBE no son similares a las de Pucamaima o a las de otras universidades, ¿no es cierto? A través de esta plataforma virtual. Eso es lo que yo digo. Es decir, el negocio puede ser que, no sé, por decir algo, el nombre que ustedes le quieran dar al proyecto, bueno, se encargaría de dar un servicio personalizado a cada una de las universidades para lograr estos objetivos de internacionalización y de conseguir cuestiones que la universidad está necesitando y que no logra tener, como por ejemplo que todos los profesores tengan PhD. ¿Ok? Yo doy clases aquí a la distancia porque, bueno, hay una necesidad de, por ejemplo, no solamente de una PEC, de todas las universidades en América Latina, de que haya una cantidad de profesores con PhD, lo que se diría así como un doctorado, ¿no es cierto? Entonces ustedes les pueden dar esta solución y al mismo tiempo, eh, eh, digamos, hacerla internacional, ¿no es cierto?, a la universidad. Me parece muy difícil pensar en una universidad que les diga a ustedes que no, que les diga a ustedes. Podrán llegar a negociar, a bajar, tratar de bajar costos, a modificar la negociación, pero me parece muy difícil pensar en una universidad que no acepte o que no quiera trabajar con ustedes. Así que
A eso me refería con crear una unidad comercial que esté dentro de la universidad o que funcione específicamente para la universidad, ¿no es cierto? Y que se podría luego dedicar a cada uno de los países. Es decir, este es una solución, y por eso me gusta, que es relevante no únicamente para República Dominicana, es relevante no únicamente para una PEC, es relevante para varias universidades, para varios ecosistemas latinoamericanos. ¿Se entendió, Laura? Sí, profesor, ya sí entendí. Sí. Ok, Ana Camila, tú querías comentarme algo justo también. Sí, profe. ¿Me escucha? Sí, escucho perfectamente. Que, por ejemplo, si nosotros creamos la unidad de internacionalización, o sea, yo siento que sería un reto difícil sin el apoyo de las universidades. En ese caso, ¿cómo nosotros podemos proceder a lograr que las universidades se internacionalicen, por así decirlo? En primer lugar, y esto es el tema del ecosistema, existe una presión para que las universidades se internacionalicen. Además de que existe una presión para que las universidades se internacionalicen, existe, y tú lo puedes buscar en el organigrama de todas las universidades, no únicamente en una PEC, en Pucamaima, UNIBE, INTEC, ULFU, todas, van a ver que existe esto que se conoce como relaciones internacionales de la universidad. Existe ya. Existe. Lo que ustedes están haciendo, ya existe también la conciencia en las universidades sobre estas cuestiones. Ustedes lo saben muy bien, en UNAPEC existen posgrados que son, digamos, internacionales, es decir, de dos universidades en forma paralela, que ustedes, por ejemplo, estudian en UNAPEC y reciben el título de UNAPEC y de Quebec o de otras universidades en el mundo. Es decir, existe esta conciencia sobre la necesidad de aumentar. Lo que ustedes le están dando es creando una plataforma para poder mejorar mucho más esto, algo que si la universidad lo quiere hacer, y bueno, les cuesta, y lo van a terminar haciendo. Lo que ustedes hacen es facilitarles esta plataforma. Esto es lo que, digamos, me parece como para trabajar. Es decir, existe la conciencia, existe, digamos, en ese sentido, no hace falta convencerlos a ellos de la necesidad de internacionalización. Lo que ustedes le están dando es algo complementario a lo que ellos tienen y que por un tema hasta de recursos humanos no lo pueden hacer, no pueden encargarse a crear este tipo de productos. Lo que sí ustedes pueden hacer es complementarlos. Y ahí está la ganancia de ustedes, ¿no es cierto? Porque esto al ser, primero, hay estudiantes todos los años hay, y van, digamos, entrando y flexibilizando los requisitos. Y al mismo tiempo yo puse pensar en otras unidades de negocios. Ustedes piensen que van a estar en contacto, por ejemplo, con los egresados. Es decir, una de las cuestiones que esta plataforma podría llegar a hacer es, no sé, algún servicio de capacitación, algún taller, algún workshop, algo para los egresados que pasaron ya por la plataforma. A esto me refiero con pensar las unidades a futuro. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Bueno, si no, cualquier cosa ustedes me consultan. Seguimos. Día Mariñez y Erwin, ¿están? Sí, profesor, aquí estoy. Perfecto. Bueno, ustedes me presentaron la aplicativo, ¿no es cierto?, para una cadena de hoteles en República Dominicana y una empresa china que renta vehículos, ¿no es cierto?, a través de una cooperación. A mí lo que me gusta,
hay varias cuestiones. En primer lugar, ustedes saben, el turismo ahora decayó justamente por esta crisis, pero aún así me parece un socio estratégico que no va a desaparecer, así que en ese sentido me gusta. El otro punto, y que también me gusta, que es el tema de la integración, es decir, tratar de ver el turismo como algo más de una manera integrada y no, digamos, en forma, digamos, separada de una cosa o de la otra, ¿no es cierto? Generalmente el que viaja y que busca alojamiento también se interesa por el tema del transporte, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí me parece aquí como problemático es que el proyecto es demasiado reducido al nivel de específico, es decir, esta oportunidad de negocios tendría que ser algo que integre, este aplicativo tendría que integrar algo más allá de el alquiler de autos y un sistema de hoteles, es decir, tendría que hacer algo más amplio que pueda llegar a ser relevante no únicamente para estas dos empresas, por más que se empezaría con estas empresas, sino con otros actores. Es decir, este aplicativo tendría que terminar siendo interesante para digamos, otros actores dentro de la cadena del turismo. Y acá lo que yo te digo es, hay que pensar, te tiene que quedar en claro qué es lo que vos estás resolviendo. Es decir, cuál es la solución que ustedes están planteando acá. Y acá la solución que ustedes están planteando es que están integrando y haciendo más cómodo, ¿no es cierto?, un servicio para el turismo, para el turista. Y este es el punto, ¿no es cierto? No únicamente estas dos cadenas, o por lo menos ver estas dos cadenas de una manera distinta. Mi recomendación es que, digamos, puedas pensar fintech integrado a temas de turismo, es decir, que uno pueda pagar por un aplicativo el hotel y el auto. Eso es lo que tal vez pueda llegar a ser relevante, es decir, que no tengas que estar cambiando dinero o que no tengas que ir con tarjetas de crédito. Puedes ir con tarjetas de crédito, pero que no implique, digamos, una obligación. Es decir, podés ir tranquilamente con un aplicativo y consumir con el aplicativo. Esto sí me parece interesante. Y en esto República Dominicana, a pesar de la crisis, etcétera, etcétera, tiene una imagen de, si ustedes quieren, de potencia, ¿no es cierto?, lo que es el turismo. Y que también te permitiría trabajarlo o conseguir como partner tanto se emprende como una PEC. ¿Por qué? Porque en una PEC se enseña turismo, entonces, y se enseña negocios. Entonces, relacionar negocios con turismo o el tema de fintech es sistemas financieros y tecnología, ¿no es cierto? Nuevas tecnologías para formas de pago, esto sí me parece interesante verlo con turismo. Y la idea, mi propuesta, es que ustedes traten de imaginar un poco el día después, ¿no es cierto?, de esta cuarentena global. ¿Y por qué te digo esto? Vos pensás que en el tema de educación, y por eso me parece interesante el caso, el ejemplo, en el tema de educación, todas las clases son por videoconferencia. Hasta hace, no sé, unos meses, si tú le decías a ciertos profesores de una PEC que todas las clases sean virtuales, o se lo decías al rector, te iba a decir que no, que era imposible. ¿Se entiende, Erwin? Sí, profesor, completamente. Piensa en esto. Ibas en enero, le decías a el rector que todas las clases pasen de un día para el otro, todas a ser virtuales, te iba a decir, eso es imposible, Mauricio. Erwin, es imposible, no se puede hacer. Y al final lo terminaron haciendo. Eso significa que va a ser muy difícil luego
no continuar con cierto rubro. Piensa lo que está pasando ahora con el tema de esta cuarentena global. Todo el mundo compra por tarjeta, por aplicativos. Todo el mundo compra por aplicativos. O se está comprando mucho más. Ya la gente, por ejemplo, acá en Israel, y no solamente en Israel, en España, en Europa, en varios lugares, no se va al supermercado. Se compra y se pide que se traigan hasta acá porque, digamos, puede llegar a generar un riesgo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque después de este cambio es muy difícil volver atrás. Es decir, es muy claro que todo el mundo va a comprar por aplicativos. ¿No es cierto? Que va a utilizar la computadora para comprar, para no salir de casa. Por eso yo te digo, piensa esto, porque va a ser más fácil integrar agentes de turismo que generalmente no se veían. ¿Ok? No sé si se entendió, si tienes alguna consulta, si esta recomendación y mis comentarios quedaron claros. Sí, profesor, quedaron claros. Entonces también quería comentarle otra idea que yo tenía, que era que en esta aplicación yo lo que trataba era como de simplificar lo que era el turismo, dígase el alojamiento, el transporte. También pensé en incluir lo que era por la misma aplicación la compra del tiquete aéreo, pero como no sería un partner asiático, como que lo dejé abierto para recomendación de usted. Entonces no sé si podría ser una buena oportunidad. ¿Pero por qué? Porque tienes la línea aérea coreana. Tienes la línea aérea coreana. Podrías trabajar o la china. Tiene la línea aérea china, la línea aérea coreana. La línea aérea coreana es excelente. Te digo, cuando yo viajé a Corea, hasta cepillos de dientes para la clase más económica tenías en el baño. Así que es muy buena. Y acá yo lo que te digo es esto. Mira qué bueno. Corea y República Dominicana o China y República Dominicana para que todos paguen con este sistema aplicativo y puede llegar a ser interesante para República Dominicana. Y si no, tienes la otra cuestión, que tú te asocias con una empresa de tecnología de Singapur o de Corea y integras toda la cadena o todos los actores del turismo dentro de República Dominicana. Es decir, que tú para venir a República Dominicana usas únicamente un aplicativo que te soluciona todo. Y tu socio para trabajar el tema de oportunidades de negocios con Asia, África y Europa, puede llegar a ser un actor de Corea o un actor de Singapur, justamente aprovechando la imagen positiva que tienen estos países de cómo utilizaron las tecnologías. Esa es otra opción. Es decir, porque seguramente ellos están desarrollando ahora muy buenos aplicativos que bueno, uno los puede utilizar. Es decir, el tema de oportunidades de negocios no únicamente para integrar la empresa en la cadena del turismo, una empresa china o de Asia con una empresa dominicana. Puede ser que dentro de República Dominicana tú puedas integrar a todos a través de un acuerdo con una empresa de tecnología de Asia que tienen el know-how de cómo trabajar estas tecnologías. ¿Y por qué te digo esto? Porque después del coronavirus todo el mundo va a utilizar las tecnologías de una manera mucho más potente, va a haber mucho más legitimidad para utilizar las tecnologías mucho más. Es decir, va a ser medio raro la gente pagando con efectivo, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Porque va a haber una conciencia distinta. Tú tienes que entender que este momento de cuarentena es un momento de crisis. O sea, nosotros ahora mantenemos la clase normalmente, pero yo sé que a muchos de ustedes les cuesta, que hay problemas en el trabajo, o hay problemas en la casa, o sea, yo eso lo entiendo y se siente. Entonces, que después que termine esto, no es que, bueno, ya está, no pasó nada. No, vamos a cambiar y va a haber mucho más conciencia sobre ciertas cuestiones. Una de esas es el tema de
fintech. Nos va a resultar mucho más dificultoso hacer una cola para pagar, mucho más costoso. Por eso yo te digo, tienes que pensar el día después. Te va a resultar mucho más costoso estar en una cola y esperar para pagar. Vas a querer hacerlo automáticamente desde un aplicativo o desde la computadora. ¿Ok? ¿Se entendió? Entendido, profesor, gracias. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, trabajo final, ustedes lo tienen, lo van a leer aquí, ya lo hablamos. Espero que haya quedado claro todos los ejemplos que comenté. Así que ustedes van a recibir el PowerPoint. Vamos a terminar muy rápidamente para comentar el próximo ejercicio que ustedes tienen que presentar. Yo, junto con la presentación de PowerPoint, les voy a mandar un aplicativo. Ustedes pueden ir buscándolo mientras tanto, si quieren, desde los teléfonos, ¿ok? O de la computadora. Es el caso de Pango. Pango es un sistema para pagar el estacionamiento. ¿Qué significa? Pango es un aplicativo que yo llego a un lugar, tengo que pagar el estacionamiento. Puede ser pagar, básicamente para pagar en la calle, el estacionamiento que se paga en la calle. Por el GPS sabe dónde estoy, lo pago. Viene la policía, quiere ver si pagué el estacionamiento o no, me saco una foto e inmediatamente figura que yo ya pagué el estacionamiento. No es únicamente para parqueo, permite otras cuestiones, ¿ok? Lo que tiene es el tema de GPS y FinTech, ¿ok? Que puede identificar dónde estoy. Puede haber dos personas que se inscriban al mismo auto y los dos pueden pagar, pero el auto es uno solo, así que en ese sentido no hay problema. Y, digamos, puede llegar a ser muy relevante para las grandes ciudades que uno tiene que pagar el estacionamiento. Eso, por ejemplo, hace que para los municipios, ¿ok? Sobre todo los municipios, los ayuntamientos, los municipios, no tengan que ir recolectando el dinero de las máquinas que estaban en los parquímetros, ¿no es cierto? Y que el dinero automáticamente entre a la cuenta bancaria de la municipalidad sin tener que el costo, ¿no es cierto?, de los camiones, la gente, la seguridad, etc. Y facilita mucho las cuestiones. La idea es con este sistema es que, bueno, hay ciertas características del ecosistema, los 6 dominios que nosotros analizamos, pero hay básicamente ciertas características del ecosistema de Israel que permitieron la instalación de este sistema hace algo así como 10, 12 años, ¿no es cierto? Hace 12 años que ya se utiliza aquí, básicamente, bueno, primero por el tema de la regulación, ¿no es cierto?, que permite que sea mucho más fácil y que esté reglamentado en lo que es el pago a través de tarjeta, a través de aplicativos, etc. Ellos lograron instalarse fácilmente y crecer justamente por esta forma de financiar proyectos de riesgo, ¿no es cierto?, cuando era un aplicativo, no necesitaron asociarse con nadie más, como fue en el caso de Waze. A nivel de cultura, bueno, era algo que estaba bien visto, pagar, la gente lo bajó, nunca tuvo miedo, lo vio como algo también moderno y hasta de cierta manera de estatus. El soporte era muy claro, es decir, había ya otros actores que apoyaban esta forma de pago, esta forma de control. Una de esas cuestiones es la que comentó Laura, o si no me acuerdo, con respecto a el tema de las máquinas, ¿no es cierto?, de las lectoras, de los escáneres, de esta tecnología.
con respecto al capital humano, sobre todo para desarrollar y continuar generando proyectos de innovación, era mucho más fácil. Por ejemplo, ahora con Pango uno puede pagar la grúa si uno tiene un problema o se le puede pagar a través de este aplicativo. Y bueno, el transporte público en Israel, si bien no es muy malo, pero casi todo el mundo tiene un auto particular. Entonces, el ejercicio para la semana que viene es, si ustedes quisiesen llevar a Pango, ¿dónde verían un problema o, o una ventaja para, digamos, traducir o llevar Pango a República Dominicana? La idea es que ustedes expliquen cómo, en función de las características de Pango, cómo tendrían que hacer para que Pango funcione en República Dominicana. Ese es el ejercicio que tienen. Tienen de vuelta hasta el miércoles, tienen más tiempo, ¿ok? La idea es que presenten que ustedes analicen cómo trabaja Pango, cuáles son las características de Pango y en función del ecosistema dominicano, de los 6 dominios, expliquen cómo deberían hacer para que Pango funcione en República Dominicana. Ahora sí, pregunta con respecto al próximo trabajo. Profesor, ¿es en grupo o individual? Individual. Este es individual. La idea es que cada uno haga un análisis del ecosistema y que explique cómo ustedes consideran que se tendría que hacer para que Pango funcione en República Dominicana. Esto es algo que va a permitir a cada uno de ustedes pensar también en los partners para trasladarlos a República Dominicana, para ver cómo pensar las oportunidades de negocio con ellos, ¿no es cierto? Pero no, el trabajo es individual. Yo puedo explicar un poco más de Pango, pero no quiero excederme con el tiempo. Sé que es un momento un poco complejo para ustedes, pero es un aplicativo que se desarrolló muy bien, que es interesante porque no desarrolló nueva tecnología, sino que utilizó tecnología que ya estaba y lo único que hizo fue conectarla o relacionarla de una manera inteligente, pero la tecnología del GPS ya estaba, la tecnología del pago a través de aplicativos ya estaba, es decir, no era un sistema complejo. Y pese a eso lograron desarrollar una nueva idea, una solución a un problema, pero lo interesante acá es que había un problema concreto. Acá en Israel se paga mucho el estacionamiento y es siempre un tema de discusión, ¿no es cierto? Y ya había una solución para pagar el estacionamiento. Eran las máquinas estas donde uno pone la moneda o con la tarjeta de crédito sacando el ticket. Ya existía. Lo que hizo esta solución es encontrar una forma más fácil, más económica, más confortable, y por eso la gente la utiliza. Eso es lo que yo digo con el tema de oportunidades de negocios. Puede ser una solución a un problema que no tenga solución por el momento, como puede ser el tema de la energía, o una solución que es mejor a la solución que ya existe. Es decir, una solución a un problema que ya está resuelto, pero que ustedes lo resuelven mejor. Por eso me parece interesante que ustedes analicen el tema de Pango. ¿Se entiende el ejercicio para la próxima semana o hay alguna consulta? Se entiende, profesor. ¿Se entiende? Se entiende hasta ahora. Sí, profesor, ¿se entiende? ¿Él sí? Sí, entiendo, profesor. Ok. Pensé que había alguien que me quería hacer una consulta. Es el momento para hacerlo. Yo le quería hacer una consulta, profesor, respecto a nuestro trabajo. Dime. Anteriormente yo le había explicado, le estaba planteando el hecho de que
de nuestro proyecto si hacíamos todo. Usted nos dio 3 opciones, que estaba dentro de estas hacer todo. La segunda era enfocarnos en el aplicativo y hacer joint venture con una empresa para los otros complementos necesarios. Y yo tengo una pregunta, si por ejemplo en República Dominicana conseguimos un partner local que tenga la capacidad potencial de suplir esos complementos y hacemos joint venture con ellos, ¿podríamos tomar la segunda opción? O sea, ¿sería más viable la segunda opción? Ustedes lo tienen que evaluar y tienen que evaluar el partner. Acá hay 2 cuestiones, y este es un poco el análisis, ¿no es cierto? Para la selección del partner. Si, por ejemplo, en el tema de las cámaras, puede ser que en el tema de las cámaras existen muchas empresas que den cámaras. Ustedes no se tienen que preocupar por las cámaras. No se tienen que preocupar por las cámaras. Existen muchas empresas que dan las cámaras y, bueno, el cliente, en última instancia, decide con qué cámara o de quién tomar las cámaras. No es una preocupación de ustedes. Lo que pueden llegar a hacer es, por ejemplo, como parte del proceso, y esto es el tema de ser partner, que, por ejemplo, el que compra la cámara tiene acceso al aplicativo, o el que saca el aplicativo, o el que compra el aplicativo, o el que se inscribe el aplicativo, o el que utiliza el aplicativo, tiene un descuento con las cámaras. Ese es el tema de conseguir el partner, ¿no es cierto? De esta manera las cámaras, la gente que vende las cámaras o que instala las cámaras van a vender más, y por otro lado, digamos, van a utilizar más el aplicativo de ustedes. Esto es un tema de evaluación. Por eso yo puse 3 ejemplos, porque puede ser que sea un área que le convenga, por ejemplo, a una PEC entrar, es decir, a desarrollar el tema de óptica o lo que sea. No lo sé, es un tema de evaluarlo, pero depende de la lectura de ustedes para que se instale. Si por ahí hay gente que tiene las cámaras y las tiene ahí, no tiene que hacer, porque ¿para qué la gente va a comprar la cámara? Ahora, si ustedes desarrollan esto, la gente va a querer comprar la cámara, va a querer instalarla, va a querer hacer el mantenimiento de la cámara, le va a convenir. Imagínate que el parqueo va a ser mucho más rápido y le vas a bajar costos a la gente de los, por ejemplo, de los malls o de una PEC. Piensa lo que están pagando ahora con la gente que 2 personas de seguridad que te quitan la tarjeta, que te dan la tarjeta, que... ¿Se entiende? Profesor, yo tengo una duda. Sí. Sí, se entendió. En cuanto a las recomendaciones que usted ha hecho, es evidente que vamos a mejorar el trabajo. Esa mejora que le hagamos el trabajo, o sea, ¿debemos de quedarnos con ella o debemos de devolverle el trabajo, o más adelante usted va a pedirlo nuevamente? En el trabajo final, ustedes presentaron únicamente una propuesta que les conviene considerar para el trabajo final. El trabajo final, el 12, que ustedes la tienen que presentar, va a estar, digamos, incluida ahí. Es decir, la idea es que ustedes el 12, cuando presenten, se sientan más seguros con respecto a lo que tienen que presentar. Ok, está bien, de acuerdo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas... Sí, dime, Evangelista. Cuando se estaba explicando lo de la asignación, mi conexión falló al internet y no pude escuchar qué es lo que, o sea, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que usted está pidiendo para la asignación de hoy. Y discúlpame. Yo les comenté un producto de aquí y la idea es que ustedes analicen el producto y en función del ecosistema dominicano, cómo ustedes consideran que lo mejor es para que el producto ese entre en el mercado dominicano. Es simplemente eso. Hay un producto con unas características. Hay un ecosistema dominicano, los 6 dominios,
que ustedes medianamente lo conocen o les va a resultar fácil conocerlo, y en función de eso que ustedes expliquen, ¿no es cierto?, qué es lo que tendrían que hacer para que el producto entre al mercado dominicano. Ok, perfecto. Gracias, profesor. Okay. La recomendación, es decir, lo que ustedes van a explicar, se basa en el análisis de los 6 dominios, es decir, del ecosistema, cómo está la reglamentación, la regulación, cómo es el mercado, si se puede financiar o no se puede financiar, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que en función de la comprensión del producto, ustedes puedan escribir sobre de cómo ustedes consideran que debería entrar. Perfecto, muchas gracias, profesor. Ok, yo lo envío hoy y tienen tiempo hasta el miércoles. Ok, ¿alguna otra consulta? ¿Eso es individual o No, grupal? profe. Individual. Este trabajo es individual. La idea es que cada uno pueda tener esta experiencia de hacer un análisis y comprender en profundidad cómo pensar este contacto con productos o mercados en otro lado. Sí, es individual. Ok, muchas gracias, profesor. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos el próximo domingo. Yo hoy les mando el PowerPoint y tienen tiempo hasta el miércoles, ¿ok? Bueno, que Muchas sea gracias, leve, maestro. cuídense y no miren muchas noticias. Esa es mi recomendación. Sí, bien. Muchas Gracias, profesor. gracias. Igual a Buenas ustedes. Hasta tardes. luego. Está bien, profe. Gracias, profe. Chao.